Muy buenos días sean todos. Vamos a dar por comienzo a nuestro webinar del día de hoy, titulado Mejores Prácticas para Teams. Mi nombre es Juan Carlos Padilla y soy Account Manager para Innova Solutions y estaremos dialogando en la mañana de hoy sobre las mejores prácticas en el uso de Teams en estos momentos que están relevantes. Vamos entonces a ver la agenda para la mañana de hoy. Primero estaremos dando una breve introducción sobre qué es Microsoft Teams y cómo Innova ayuda con Microsoft Teams. Luego vamos a estar viendo las mejores prácticas en lo que es la configuración de Teams para darle todos esos tips y todas esas ideas para que su configuración en su organización sea la más eficiente. Luego hablaremos de consideraciones importantes para el teletrabajo, un tema de mucha relevancia y bien importante en estos momentos de confinamiento y de pandemia. Hablaremos también sobre las mejores prácticas generales para las videoconferencias y, por último, mejores prácticas específicas en el uso de la aplicación de Teams. Brevemente quiero hablarles quién es Innova. Somos una compañía que lleva sobre 11 años fundada. Nuestras oficinas principales son en Curazao. Somos el mejor Microsoft Licensing Solution Provider de Caribe y Latinoamérica. Nuestra misión es capacitar a las empresas de todos los tamaños para crear ventajas comerciales mediante la adopción de la transformación digital. Nos gusta llamarnos que somos el pasaporte a la nube a todos esos clientes. Como les mencioné, nuestras oficinas centrales son en Curazao. Tenemos presencia en Ecuador, Jamaica, Trinidad y Puerto Rico. Contamos con clientes en sobre tres continentes. Hemos sido ganadores del premio Microsoft Partner of the Year por los últimos 6 años porque usamos lo que vendemos. Innova es una compañía que nació en la nube y nos gusta fomentar todo el uso de todos los servicios de Microsoft en la nube. Como les mencioné, nuestras áreas de expertise son lo que es licenciamiento de Microsoft. Damos adiestramientos en todos los productos. Ofrecemos soluciones para todo el ambiente y todas las industrias en el área de IT y soluciones de Microsoft. Y contamos con un programa de atención al cliente, el cual nos diferencia de otras compañías porque nos gusta ir de la mano con nuestros clientes y ayudarlos. Habiendo dicho esto, voy a pasar el micrófono a mi compañero Néstor Díaz, quien va a ser el conferenciante en la mañana de hoy, para que entonces dé por comenzado el adiestramiento del día de hoy. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Néstor Díaz, soy gerente de cuentas también por acá en Innova Solutions Puerto Rico. Espero que puedan ver mi pantalla o que la estén viendo por ahí en unos minutitos. No solo la pantalla, debo decir, sino también mi cámara. Y vamos a comenzar en el día de hoy hablando un poquitito de Microsoft Teams. Y si bien no vamos a ir profundo en este tema, esto no es una introducción a Teams, no tenemos el tiempo para hacerlo, hay algunos puntos claves que queremos definir. Podemos hablar de que Teams es la plataforma por excelencia de comunicación y colaboración de Microsoft. Todo lo que tenga que ver con comunicar y productividad va a ocurrir dentro de Teams. Esa es la misión, por lo menos, que tiene Microsoft. Y queremos hablar de varias áreas clave dentro de Teams. Y podemos hablar primero quizás de chats, equipos y canales. Chat es el área de mensajería uno a uno o en grupos pequeños que tenemos en Teams. Y es lo que antes quizás era la mensajería instantánea en Skype o Skype for Business. Por otra parte, Teams son ya grupos de personas. Cada team tiene canales. Y cada canal, por lo general, es un tema de comunicación diferente. Por ejemplo, yo podría tener un team, un equipo, para mi región de Puerto Rico de la compañía. Y dentro de ese equipo de Puerto Rico tener canales para ventas, para proyectos técnicos y quizás un canal para que compartan chistecitos y cosas. Es importante entender la diferencia porque detrás de las escenas son distintos. Y entonces eso tiene efecto en cómo vamos a configurarlos. Detrás de las escenas, la mensajería instantánea, pues corre sencillamente y los archivos que comparto dentro de la mensajería instantánea corren básicamente one-to-one entre los participantes. Por otra parte, los equipos son grupos en Office 365 y crean sites en SharePoint. Y todo lo que se comparte a través de ese equipo y de los canales que pertenecen a él van a existir en ese site de SharePoint. Teniendo esos puntos clave claros, vamos entonces a hablar un poquitito primero de la configuración de Teams. Porque si bien queremos llegar a estrategias de cómo maximizar el uso de Teams,
Para eso es importante tener una base sólida. Y no vamos a dedicar mucho tiempo a esto. Nuestra audiencia o meta hoy no es técnica, pero sí hay algunos puntos clave que queremos mencionar. Y dentro de la configuración y mejores prácticas, lo primero que debemos destacar es lo que se conoce como Multi-Factor Authentication o autenticación de múltiples factores. Esto no es inherente a Teams, es parte de la plataforma completa de Office 365, pero es bien importante que se configure, particularmente hoy que sufrimos cada vez más y más ataques. Y ahora tengo a los usuarios fuera de la oficina y las defensas perimetrales que había desplegado no los protegen, pues debo asegurar que tengo más capas de seguridad. Y la autenticación de múltiples factores es una muy eficiente y muy fácil de montar, así que configúrela. Podemos hablar también de su estrategia de creación de teams. Como mencionamos, cada team es un grupo en Office 365 y un site en SharePoint. Eso significa que su gente de IT tiene que hacer mucha limpieza, mucho mantenimiento, housekeeping, si esa creación de equipos se sale de control. Así que debemos tener una estrategia para que la creación de los equipos sea lógica y útil realmente, provechosa para mi empresa. Si veo un equipo que realmente no se ha usado, que tiene participantes que no se comunican en él, pues o corrijamos para que sí lo usen o borremos el grupo. Podemos hablar también de Guest y External Access. Y estas son dos cositas que parecen ser lo mismo, pero son diferentes. Guest Access es cuando mis usuarios invitan a usuarios particulares de otras compañías. Por ejemplo, N. Díaz a Innova Corporation invita a fulano@microsoft.com a un chat o a un grupo. Y yo puedo habilitar o deshabilitar eso y controlar las cosas que esos huéspedes puedan hacer en mi Teams. Pero si tengo una compañía con la que comunico o colaboro estrechamente continuamente, pues puedo habilitar para esa compañía External Access. Y ahí yo permito o bloqueo un dominio completo de una compañía. Es decir, en vez de invitar a fulanito@microsoft.com, invito a todos cuyo email termine en @microsoft.com. Podemos hablar también de cuando configuramos mi ambiente, controlar las aplicaciones que yo permita existir dentro de ese ambiente. Vamos a ver más adelante que una de las pilares bien útiles de Teams es el hecho de que yo puedo integrar otras herramientas a que existan dentro de Teams. Entonces no tengo que moverme a través de diferentes pantallas, todo está ahí. Pero hay cientos de aplicaciones que se pueden integrar a Teams. Y si mi organización quizás es particularmente grande, 100, 200, 1000, 3000 usuarios, pues quizás sea sabio yo establecer controles de quién y qué aplicaciones pueden integrar a Teams, en especial si tengo algún tipo de regulación o algún tipo de aspecto de cumplimiento que deba tener en cuenta al manejar mis datos. De la mano con eso, entonces va el tema de Data Loss Prevention. Y esto lo comentamos brevemente o lo comentamos en detalle en un webinar anterior. Pero Data Loss Prevention esencialmente son políticas que me ayudan a proteger mis datos sensitivos. Por ejemplo, ahí vemos un mensajito con información de tarjeta de crédito que se bloqueó, que no se pudiera enviar. Y quizás es importante que yo active estas políticas para mi ambiente. Y por último, podemos hablar del manejo de dispositivos. Si yo voy a permitir que mis usuarios accesen Teams en múltiples dispositivos, quizás debo, por ejemplo, asegurarme que los dispositivos que no sean de mi empresa, el empleado no pueda descargar archivos. Y este tipo de protecciones las puedo definir a través de Intune u otras herramientas al momento de configurar mi ambiente de Teams. Ahora vamos a pasar a algunas consideraciones de teletrabajo, porque si bien vamos a mirar luego en detalle Teams, todo el boom reciente de Teams existe en respuesta a la situación que estamos viviendo global de la pandemia y existe entonces en respuesta a la necesidad de que los empleados puedan trabajar desde sus hogares. Pues hay algunas cosas, quizás no inherentemente parte de Teams, pero sí inherentemente parte del teletrabajo o del trabajo remoto, que son bien importantes que tengamos en cuenta. Y podemos empezar quizás hablando de nuestro espacio. Es importante que el espacio que escojamos para trabajar sea un área con poco ruido de fondo, quizás un área donde no nos interrumpan mucho, un área donde no haya muchas distracciones. Podría yo, por ejemplo, aislarme con audífonos o algo semejante para que no me interrumpan. Y es quizás más importante aún si voy a estar participando en colaboración por video o llamadas con otras personas, que me asegure que yo pueda minimizar las interrupciones. Siempre van a haberlas. Estamos haciendo lo mejor de una situación mala, pero tratemos de minimizarlas. Si bien es cierto que pues hay cosas que no podemos evitar, también es cierto que ya llevamos 2, 3 meses en el tema de la pandemia.
Así que hagamos lo posible por escoger un espacio donde minimicemos ruido de fondo, distracciones e interrupciones. Y no tiene que ser algo particularmente elaborado. Si ha visto Patriot Act en Netflix, es un programa bastante popular. El host de ese programa se llama Hassan Minhaj. En un momento él hizo un demo de su oficina en su casa. Esta es una comediante famoso, persona que tiene dinero, y su oficina en su casa es un closet de como 3 pies por 5 pies. Es un espacio pequeñito. Oye, pero es donde él encontró que no hay interrupciones, no hay quien lo moleste, no entra el ruido. Fabuloso, funciona. Otra cosa que debemos considerar es nuestro horario y particularmente para aquellas personas que quizás su trabajo tiene que ver con proyectos o con entregables y quizás no tanto con interacción uno a uno. Esto es bien importante porque pues estamos trabajando desde nuestros hogares, quizás nuestro cónyuge también, tenemos los nenes en la casa, hay un millón de cosas pasando a la misma vez y es muy posible que eso provoque que nuestro horario ya no sea 8 a 5. Quizás ahora yo trabajo entre las horas de 7 de la mañana y 7 de la noche. Eso no significa que yo estoy pegado las 12 horas a la computadora, pero significa que durante ese espacio yo voy a estar completando mis trabajos, mis labores asignadas, pero quizás tenga que tomar un brequecito para ir a atender al nene que está llorando, quizás pasó algo en la casa y tengo que ir un momentito a resolverlo, quizás hoy es el único día de la semana que yo puedo ir al supermercado, así que hablo con mi jefe para pedir permiso. Y es importante que en las empresas estemos ajustándonos a este nuevo normal, que quizás el horario, again, particularmente en empresas donde no tenga que haber interacción uno a uno con el cliente, quizás ese horario de 8 a 5 podamos irlo moviendo y siempre y cuando las fechas de entrega de tareas clave se cumplan, no pasa nada. Claro, eso requiere mucho del próximo punto, que usted hable con su equipo. La comunicación en este momento es sumamente clave porque ya no tenemos equipos o vecinos de cubículo, vecinos de la oficina. Ya no nos vemos, ya no podemos compartir mensajitos cuando nos pasamos por el pasillo. Así que es bien importante que comuniquemos nuestro estatus a nuestro equipo. Que utilices la mensajería instantánea, las llamadas, ya sea de voz o de video, para poder compartir y realmente colaborar en las tareas que tengan que hacerlo. Tampoco debemos subestimar la importancia de lo que en inglés llaman el water cooler talk, de los vaciloncitos y los chistecitos que a veces se compartían en la oficina. Eso es una parte importante de mantener la moral de su equipo, en especial ahora que nos enfrentamos a la presión de la pandemia. Así que quizás podemos dedicar un canal a eso, a compartir noticias, chistecitos, boberías. Y claro, no vamos a estar ahí metidos todo el día, pero es algo que podemos hacer para quizás aliviar un poco el estrés. Y es importante también comunicarnos con nuestros supervisores. Ahorita hablamos de reconocer ajustes del horario. Y es importante hacer eso, reconocer nuestras circunstancias, pero más importante aún, comunicárselas a nuestros supervisores. Dejarles saber, mira, yo completamente puedo cumplir con mi trabajo, pero dentro de este marco. Por estas razones, no se va a afectar al cliente, pero puede que sea un poco diferente. Y ese diálogo va a permitir que las expectativas y los resultados del trabajo, trabajando desde nuestras casas, sea igualito que si estuviésemos allí en la oficina. Ahora, vamos a hablar un poquitito de recomendaciones generales en videoconferencias. Y aquí hay mucho que hablar. Y podemos empezar con el trasfondo. Y ahí ven ese GIF de ese momento icónico de hace algunos años, este caballero que estaba en una entrevista en las noticias y su familia, su niña pequeñita, sus 2 hijos de hecho, entraron en el trasfondo, la mamá se lanzó allí a tratar de salvar la situación y lo que hizo fue causar más distracción. Pues es importante que nuestro trasfondo, nuestro background en buen español, sea uno que no cause muchas distracciones. Quizás podamos tener una pared sólida o algún librero. Si tenemos un librero o cosas detrás de nosotros, asegurémonos que no distraiga de nosotros. Si tenemos cuadros atrás, que no sean cuadros que quizás no encajen con el mood de mi empresa o la formalidad que requiera la conversación. Si yo soy un abogado, por ejemplo, quizás no sea ideal tener el póster de mi película favorita en la parte de atrás. Y para este propósito podemos utilizar mucho la herramienta de Background Blur de Teams. Yo la tengo activa ahora mismo y por eso es importante, espero que estén viendo mi cámara y deben poder verme a mí, pero mi trasfondo se mantiene borroso. Teams recientemente también introdujo el tema de otros tipos de backgrounds. Hay unos de una oficina, varios de una casa, hay diferentes que podemos utilizar, unos jocosos, otros más serios. Lo importante es tratar entonces de que nuestro trasfondo no sea una fuente de distracción. Podemos hablar también de la iluminación. Y es importante cuando hablamos de iluminación tener algunas básicas clave. Ninguno de nosotros es fotógrafo o videógrafo. Bueno, quizás haya algunos, pero la mayoría no lo somos. Pero hay algunos puntos clave que podemos todos tener en cuenta.
Por ejemplo, no tener una luz muy intensa detrás de nosotros. Si yo tengo una ventana donde entra el sol a mediodía detrás de mí, mi rostro se va a ver totalmente oscuro. Voy a aparecer un video de estos de hackers de Anonymous. Así que queremos asegurarnos que la iluminación esté arriba o enfrente de nosotros, pero no detrás. Aun cuando está arriba o enfrente, debemos tener cuidado con la intensidad de la luz, especialmente otra vez, si es el sol a mediodía, entra con toda su claridad de frente, quizás mi rostro se vea demasiado claro, las personas no me puedan ver. Y es importante tener en cuenta el efecto de las sombras. Quizás mi cortina, mi ventana tiene un patrón de rotitos y a las 3 de la tarde, cuando da el sol, tengo 1.000.000 de sombras de rotitos en mi cara. Otra vez son cosas que pueden distraer y que dependiendo de la formalidad de mis videollamadas, sean o no permitibles. Pero es importante yo tenerlas en cuenta desde un comienzo. Algunos tips que podemos tener en cuenta: trata de usar luces blancas en vez de luces amarillas. Y dado que el teletrabajo es el nuevo normal, acá en Innova vamos a estar hablando en uno de nuestros próximos webinars de esto, que entendemos que esta situación se va a extender, pues considere invertir un poco en su espacio. Quizás puede comprar una luz tipo O, lo que se llama como un O-Light, son muy buenas para iluminar rostros. Quizás puede conseguir, si su trabajo es más formal, usted es un abogado, usted necesita algo definitivamente que lo aísle, un trasfondo portátil como de fotógrafo. Invierta en su espacio, en su iluminación, en asegurarse que se pueda maximizar la calidad de sus videollamadas, particularmente si esta situación, como parece ser, se va a extender. Es importante hablar también de nuestra posición frente a la cámara, porque no queremos estar muy a la esquina, que quizás se vea todo el resto del cuarto, pero yo no me veo. Tampoco queremos estar muy cerca de la cámara, que distraiga. Tampoco queremos que, pues, no sé, estemos muy lejos, ¿verdad? Sería lo opuesto. Y aquí también entra en juego la posición de la cámara y el micrófono. Deben estar idealmente lo más cerca a nuestra vista posibles. No queremos que esté debajo, que las personas lo que vean sea mi nariz, o que esté arriba y lo que vean sea el tope de mi cabeza, o que lo que vean sea la luz en el techo. Queremos tratar de que sea lo más cercano a una interacción en persona posible. Eso también tiene que ver entonces con nosotros mismos, nuestra postura, cómo estamos sentados, cómo estamos vestidos, cómo nos manejamos frente a la cámara. Por ejemplo, si mi contenido está en la pantalla izquierda, como está ahora mismo, pues quizás yo me vea tentado a estar mirando el contenido. Pero entonces eso hace que la persona que me está viendo le parezca, ¿no?, que yo le estoy ignorando. Así que tratemos de, si estamos hablando con alguien o viendo su video, de ponerlo en la misma pantalla o lo más cercano a la posición donde está mi cámara. Así, yo puedo mantener contacto visual mientras estoy hablando y cuando la persona está hablando, mirarlo y no parece que estoy mirando otra cosa, ¿no? Debemos también tener en cuenta nuestra vestimenta. Dependiendo de la industria, puede que podamos ser más o menos formales. Quizás la industria de IT, quizás la industria de diseño, particularmente cuando estamos trabajando con compañías, con personas jóvenes, pues podemos salir en una videoconferencia en un t-shirt, en unos maones. Pero si quizás usted es un abogado o participa frecuentemente en conferencias con ejecutivos nivel C o con compañías, ¿verdad?, que requieren un poco más de formalidad, es importante que su vestimenta así lo refleje. Oye, y esto no son cosas que estamos inventando. En Estados Unidos están habiendo vistas virtuales en los tribunales y ya han habido problemas con abogados que llegan en bata, uno llegó hasta en traje de baño, estaba allí al lado de su piscina. Así que queremos tener eso en mente también. Y otro punto que debemos tomar en cuenta es su manera de hablar, porque por años se nos ha estado hablando de que en nuestras reuniones, cuando estamos quizás allí en un salón de conferencia, debemos hacer preguntas abiertas para estimular a que todos participen, y quizás estamos discutiendo un tema y preguntamos: ¿y qué piensan, equipo? Pero en una videoconferencia no podemos hacer eso, porque entonces todo el mundo va a empezar a hablar a la misma vez y va a ser completo y total caos. Así que es importante que nuestra manera de hablar refleje la nueva realidad y que seamos específicos en nuestra comunicación. Y quizás en vez de preguntar, equipo, ¿qué piensan de esta idea?, preguntamos, vamos a discutir la idea. Juan, ¿puedes decirme primero tú qué piensas? Y así dirigimos la conversación de manera ordenada. Es bien importante también que entonces no interrumpamos a otros, porque si bien en un salón abierto, cuando estamos físicamente allí, pueden haber quizás 2 personas hablando a la vez y quizás nos entendemos, pero en una sala de conferencias virtual no es así. Con que hayan 2, 3 personas hablando, se forma, como decimos en Puerto Rico, un gallinero y nadie entiende a nadie. Así que podría, por ejemplo, ponerse en mute cuando usted no está hablando.
Esto también va a ayudar a evitar que ruidos de fondo afecten. Si quizás de momento se cayó algo en el background o algo pasó que el vecino puso música alta, pues evitamos que interrumpa. De hecho, en una reunión grande quizás podamos, si no estamos nosotros participando ni dirigiendo la reunión, hasta apagar nuestra cámara. Porque con frecuencia, según estamos escuchando, quizás hacemos rostros, quizás nos movemos, nos recostamos, nos tocamos la cara, reaccionamos a las cosas y eso también podría distraer. Así que quizás en estas reuniones grandes sea juicioso apagar nuestra cámara mientras no nos toque a nosotros hablar. Ahora, eso no significa que debamos dejar la cámara apagada todo el tiempo. El video es una parte muy importante de humanizar este tiempo que estamos viviendo, de humanizar estas distancias o estas relaciones a distancia. Pero una consideración que tomar en cuenta, particularmente cuando somos muchos los participantes. Ahora sí, el momento más esperado. Vamos a hablar entonces específicamente de mejores prácticas dentro de Teams. Y quizás podemos empezar con cosas básicas. Descargue la aplicación de Teams. Sí, es cierto que la puede accesar a través de la web, pero si la descarga, si utiliza la versión y apunta hacia la izquierda porque ahí es que tengo el contenido que estoy proyectando, si utilizan la versión que está descargada en sus máquinas, va a tener funcionalidades adicionales y la calidad de su experiencia va a ser mayor. La aplicación está disponible para Windows, para Mac, para dispositivos Android, para dispositivos iOS. No hay excusa, descargue la aplicación. Es importante que controle también sus equipos. Y aquí nos referimos a dos cosas. Número uno, a sus teams dentro de Teams, valga la redundancia. Si vemos que hay muchos equipos que no está utilizando, y en este caso, aunque no lo crea, todos estos equipos tienen actividad frecuente, pero si vemos que hay un equipo que no estamos utilizando, bórrelo. ¿Para qué tenerlo ahí? ¿Para qué aumentar la superficie de ataque de su empresa? O si es un equipo que no se está utilizando, pero se debe estar utilizando, pues considera hablar con su equipo. Vamos a hacer un readiestramiento a ver por qué no se está utilizando. También hablamos de controlar sus equipos en base en lo que se refiere a el equipo donde se está usando Teams. Esta aplicación de Teams que Néstor Díaz descargó, ¿está en una computadora de la compañía o en una computadora personal? ¿Y qué restricciones debo poner en cada caso? Ténganlo en mente. Hablamos también de lo real, que es aquel dicho que reza zapatero a sus zapatos. ¿Y qué significa eso en este contexto? Bueno, dentro del ecosistema de Office 365 existen múltiples herramientas para comunicación y quizás a vuelo de pájaro podemos mencionar tres. El correo electrónico tradicional, herramientas como Teams y herramientas como Yammer. Pues hay que asegurarnos cuáles de estas herramientas vamos a desplegar en mi compañía y cuál va a ser el propósito en cada uno de los casos. En Innova, por ejemplo, utilizamos el correo electrónico como mecanismo principal para comunicarnos con personas externas a la compañía. Utilizamos Yammer para comunicación interna entre grupos pequeños o uno a uno. Utilizamos Teams para la comunicación interna entre grupos pequeños o uno a uno. Y utilizamos Yammer para comunicación interna a la compañía completa, cuando tenemos que hacer anuncios o compartir contenido que queremos que toda la compañía se beneficie. Pues diseñe usted una estrategia similar. Otra vez, no tiene que utilizar todas las piezas. Quizás en su empresa solo haga sentido usar una o dos, pero es importante que tenga en mente cuáles van a ser y cuáles van a ser sus propósitos. Algo más bien importante en esta realidad nueva que vivimos son los indicadores de presencia. Y eso es este botoncito que vemos aquí al lado de mi nombre. El indicador de presencia dice esencialmente un estatus. Ahora mismo el indicador de presencia detecta que yo estoy compartiendo mi pantalla y por eso me pone el estatus de Do Not Disturb, que apaga mis notificaciones. Y les menciono, les deja ver a los demás que estoy ocupado, que no me molesten. Esos indicadores de presencia son bien importantes porque, otra vez, ya no tenemos compañeros de cubículo, ya no tenemos compañeros de oficina. No podemos mirar y ver si se fueron al baño, si están ahí, si están hablando con un cliente. Así que es bien importante que yo actualice mi indicador de presencia e igual que respete los de mis compañeros. Eso va a permitir que la comunicación fluya de la mejor manera posible. Otra cosita que nos puede ayudar a maximizar la eficiencia de mis comunicaciones son las reacciones. Por ejemplo, si mandamos un mensaje en alguno de nuestros canales, yo puedo aquí mandar un mensaje de prueba y quiero ver si las personas lo recibieron. Con frecuencia los chats se contaminan con recibido, sí, ok, de acuerdo.
Y es comunicación que tiene valor, pero muy poco. Entonces, ¿para qué mandar este tipo de comunicaciones cuando sencillamente podemos hacer un acknowledge? Y quizás, Javier, si estás por ahí, puedes ayudarme dándole un acknowledge al mensajito que mandamos ahí en PR Test Site General. Y esos acknowledge se muestran como indicadores, ¿verdad? Que entonces me permiten saber la reacción de mi equipo hacia el contenido que se ha ido publicando. Hay diferentes indicadores que puedo utilizar. Puede ser sencillamente un thumbs up, que acá en Innova lo utilizamos como entendido, recibido, de acuerdo. Pero podemos utilizar una carita feliz, una carita sorprendida y otras. Y dependiendo de la formalidad de su comunicación, pues podemos escoger cuál utilizar. Ahí Javier le dio acknowledge y noten que es mucho más recogidito y más fácil que sencillamente llenar quizás un thread de comunicación con mensajes como recibido. Algo que tener en cuenta. Ahora hablamos de la formalidad de nuestras comunicaciones. Y esa otra cosa que es importante, porque en Teams podemos compartir imágenes, podemos compartir GIFs, ¿verdad? Estas imágenes que tienen movimiento, lo que fuese. Y quizás haya conversaciones donde para alivianar el mood, ¿verdad? Reducir estrés, pues compartamos ahí nuestros chistecitos y nuestras cosas, pero hay otras que requieren un poco más de formalidad. Así que tengan en cuenta, y es importante que establezcamos claramente el nivel de formalidad de mis diferentes canales, de mis diferentes chats, y que entonces yo como empleado ponga en práctica, ¿no? ese nivel de formalidad, lo reconozca y que mi comunicación sea entonces, responda a ese nivel de formalidad. Otra cosita que podemos mencionar es las integraciones dentro de Teams. Ahorita las mencionamos de pasada, pero noten que tanto en los equipos como en los chats, yo tengo estas pestañitas aquí arriba. Y estas pestañitas aquí arriba me permiten ver archivos que he compartido, me permiten ver cómo existe esta persona dentro de mí en la organización. Es decir, me permiten integrar información adicional a mi comunicación. Y esas integraciones tienen mucho poder porque me permiten convertir a Teams en mi centro completo de productividad y trabajo. Los estudios han demostrado que mientras más yo tenga que cambiar de tarea, más yo tenga que cambiar de pantalla, más yo tenga que cambiar de herramienta, más se afecta mi productividad. En cambio, si yo logro que Teams sea mi centro único de trabajo y productividad, eso va a hacer que las personas en mi empresa trabajen, ¿no? con mayor eficiencia. Y hay evidencia de eso. Acá en Innova nosotros tenemos un caso de éxito y no podemos compartir todos los datos todavía, pero pronto serán publicados por ahí, de un cliente que precisamente hizo esto. Convirtió a Teams en su centro de telefonía, en el centro donde trabajan sus representantes de servicio al cliente, donde sus personas que están en la calle reportan incidentes, todo dentro de Teams. Así que no pasemos por alto el poder de las integraciones y las pestañas. Otra cosita que debemos tener en cuenta son los mentions. Los mentions son maneras de yo llamar la atención a alguien a un mensaje. Javier, ¿podrías quizás en cualquiera de los grupos de PR Test Site hacer un mensaje donde me mencionas? Vamos a darle un minutito a Javier ahí en lo que prepara el mensaje, pero estos mentions van a hacer que, además de enviarme la notificación que por lo general me llega cuando se comenta en un grupo, es decir, que se pone en bold el canal para dejarme saber que hay actividad nueva, también me va a llegar una notificación en el área de actividad y me llama entonces la atención a que es un correo, un mensaje que debo echarle el ojo. Pendientes. Yo puedo hacer mentions de un canal completo también para llamar la atención de todos los participantes, pero sea juicioso en el uso de esto. Si sus usuarios reciben notificación tras notificación tras notificación y no es relevante para ellos, las van a ignorar y pierde todo propósito el uso. Ahí vemos cómo se ve un mention, tanto en la pestañita de Teams como en la pestañita de actividad, y hasta cómo se ve dentro del equipo, donde se menciona mi nombre, a mí solamente, me aparece en bold y rojo. Otra cosita que debemos tener en cuenta, y es un error que a veces solemos hacer dentro de los equipos y los canales, es la diferencia entre un reply y start a new conversation. Noten aquí que Javier me llamó la atención y me hizo el mention, y yo puedo contestar aquí dando reply. Típicamente vemos la cajita aquí abajo y empezamos a escribir, pero lo que yo escriba aquí va a salir como un tema nuevo. En cambio, si yo quiero organizar realmente mi comunicación y mantenerme dentro del tema que Javier me está mencionando, pues debo presionar reply. Y eso va a permitir que mi comunicación sea más organizada.
Así que tengan en cuenta la diferencia entre reply y start a new conversation. Es importante que tengamos en cuenta mis archivos, dónde existen y cómo organizarlos. Y vamos a hablar ahí de dónde existen primero, porque cuando yo comparto un archivo en un team, como mencionamos, van a ir automáticamente a un site de SharePoint. En cambio, cuando yo comparto un archivo en un chat, solamente van a ir a mi OneDrive y se comparten con los participantes de ese chat. Y hay lugar y circunstancias para cada una de las dos cosas. Puede, por ejemplo, que yo necesite solamente darle a alguien una copia de un archivo para que él maneje. Pues eso es bueno compartirlo uno a uno. En cambio, si tengo algo que debo compartir para que múltiples personas colaboren y que debe siempre mantenerse una sola versión actualizada, pues es mejor que lo compartamos a través de un team. Ahora, esos teams, al yo escoger mi pestañita de files, no debe haber ahí una lista kilométrica de archivos, porque entonces nunca encontramos nada. Es importante que organicemos nuestros archivos de una manera que haga sentido y lógica para nuestra organización. Tenga en cuenta también al escoger su mecanismo de comunicar a sus compañeros la urgencia de los tiempos de respuesta. Yo asimilo comentar en un team a enviar un correo. Puede que se tarden algunas horitas en contestarme, pero deben contestarme el mismo día. En cambio, un chat uno a uno es como mensajería instantánea, así que en unos minutitos debo tener mi respuesta. Y una llamada, pues es más instantáneo aún. Tan pronto me contesten, ya nos estamos comunicando. Escoge el método correcto para su comunicación. Otro tip es grabar sus reuniones, particularmente cuando estamos compartiendo grupos grandes y quizás hubo alguien que llegó un poco tarde o se le desconectó el internet. Grabar la reunión le va a permitir tener eso para más adelante poder referenciarlo. Tenga en cuenta que debe anunciar que va a grabar la reunión antes de hacerla, por la privacidad de las personas que están compartiendo en la reunión. Además, si su empresa está sujeta a algún tipo de regulación, también es bien importante que tengan en cuenta el contenido que van a compartir en esa reunión grabada. Una ventaja es que las reuniones grabadas nunca existen en el equipo del empleado, automáticamente se graban, pasan a Microsoft Stream, así que todas las protecciones que yo tenga en mi ambiente de Office 365 aplican a esa reunión grabada. Vamos a ver algunas cositas adicionales. Es bien importante que aprovechemos el command bar y esa es esta barrita que está aquí arriba. Y aquí yo puedo buscar a alguien, por ejemplo, y llegar automáticamente a ese chat. Puedo también enviarle un chat rapidito a esa persona desde el mismo command bar. Yo puedo escribir aquí J. Nevares, cogerlo y desde aquí mismo enviarle un mensajito. Podría además llamar aplicaciones e interactuar con ellas, o puedo sencillamente hacer búsquedas y él me va a buscar mensajes, personas, archivos que hayan compartido que tengan que ver con esa búsqueda que yo hice. Así que el command bar es una manera de yo aprovechar mucho mi tiempo. Tenga campeones de Teams dentro de su oficina. ¿Qué es un campeón de Teams? Bueno, esas personas que son como tecnológicas, que les gusta la tecnología, ayúdelos a que ellos aprendan más sobre Teams y que si alguien tiene una pregunta, pues quizás no tenga siempre que abrir un boleto al departamento de IT. Puede preguntarle al campeón de su departamento y esa persona le contesta. Eso va a permitir que este tipo de dudas se contesten más rápido y que la adopción de Teams en su equipo sea más veloz también. Utilice atajos de teclado y tenemos aquí una referencia que les podemos compartir. Claro, no se los van a aprender todos en el momento, pero luego esto se va a compartir con ustedes. Utilice el Power Platform. Y estas son otras piezas de Office 365, quizás para usos más avanzados, cosas como Flow o Power Automate, como Approvals, como Power Apps, como Power BI. Y esto le puede ayudar a automatizar flujos que antes corrían en papel. Y eso es particularmente útil dentro del tiempo de la pandemia. Por ejemplo, una aprobación de overtime. Si usted utiliza Flow, puede, por ejemplo, poner en uno de sus canales una forma donde la persona pueda solicitar overtime. Automáticamente la persona la llena, pone ahí quizás la fecha que va a solicitar overtime, las horas y una razón. Y puedes escoger hasta si quieres recibir una copia de lo que envió. Y a través de Flow, Power Automate, esa forma en estos momentos está yendo a la aprobación de los supervisores de esa persona. En este caso, como él escogió que el departamento era de IT, esta forma como está configurada es para enviar el correo para aprobación a 3 personas de ese departamento de IT. Y el primero que conteste, esa es la respuesta que cogemos.
Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer con automatización y con Power Platform. La realidad es que esta plataforma y el desarrollo sobre Teams es sumamente poderoso. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de una compañía que tomó su almacén y su proceso entero de devoluciones, discúlpenme, lo movieron a Teams. Otra vez, esto ayuda a agilizar el trabajo y a que haya menos proceso de task switching, lo que lleva a mayor productividad con su equipo. Y 2 puntos para la gente de educación. ¿Sabía que podía correr sus asignaciones dentro de Teams? De hecho, Teams entero se transforma para el mundo de educación y puede, por ejemplo, asignar fechas de entrega, desde cuándo va a estar disponible la asignación, si hay algún material de referencia, si ese material de referencia es solo para que el estudiante lo vea o si cada cual puede editar su propia copia. Puede ver el progreso, si han entregado o no, asignar notas, todo dentro de Teams. Puede además hacer pruebas. Y esto es desde pruebas sencillas con respuestas múltiples o cajas de texto para que comenten, hasta cositas más complicadas como ecuaciones y calculadoras, ¿verdad? Todo pueden estar ahí integrados dentro de Teams. Puede además añadir rúbricas para que sus estudiantes vean cómo van a hacer sus notas. Es decir, hay toda una retahíla de herramientas para el segmento de educación. Si es del segmento de educación y no ha movido o está buscando herramientas para mover su educación al ambiente virtual, lo estimulamos a que nos dé un toquecito. Y ahí podemos hablar precisamente de cómo Innova los ayuda. Y tenemos soluciones para cualquier etapa de su vida dentro de Teams. Quizás no tiene nada, no se ha movido a Teams, todavía está en Skype for Business o no sabe lo que es Teams ni con qué se come, pues podemos hablar del Collaboration and Meeting Modern Workplace. Esto es un paquete todo en uno para integración de Teams y va desde examinar su ambiente, ver cómo sería la mejor manera de desplegarlo, hacer esa implementación, hacer planes de adopción, adiestrar a sus usuarios finales, adiestrar a su equipo de IT y certificarlo si es necesario, trabajar personalizaciones e integraciones y luego monitorear y hacer ajustes sobre la marcha si es necesario. Pero quizás ya usted lo tiene y solo quiere saber cómo utilizarlo, pues podemos hacer solo adiestramientos, tanto básicos de cómo se usa para sus usuarios finales, como de administración para su departamento de IT. Y el currículo, particularmente de ese curso de administración, es certificado por Microsoft y puede ayudarle a certificar a sus técnicos. O quizás ya está utilizando Teams y con lo que le interesa son estas cosas más avanzadas. Háblame de eso de Power Apps, de Power Automate. Bueno, pues podemos hablar entonces de nuestro servicio de integraciones y workflows, donde examinamos sus procesos de negocio y vemos cómo podrían automatizarse o digitalizarse y pasarse dentro de la plataforma de Teams. Ojo, que estos 3 servicios son los que yo conozco acá de mi equipo de Puerto Rico. Aquellos quizás que se nos unan de Ecuador, los mismos servicios existen en todas las regiones de Innova, pero quizás tengan nombres o alcances un poquitito diferentes. Sencillamente hable con su representante de Innova y con mucho gusto les ayudarán. Bueno, este es básicamente el contenido que yo tenía para ustedes hoy. Sé que ha sido mucho, sé que ha sido unos 35 minutitos bien cargados, así que ahora les abro a ustedes el piso. Dudas, preguntas, nuestro compañero Juan Carlos está por ahí monitoreándolas y me va a dejar saber para yo contestárselas. Muy bien, ya tenemos unas cuantas preguntas, pero les exhorto a que sigan escribiendo ahora sus preguntas mientras las vayamos contestando. Primero quiero saludar a las personas que se nos han conectado. Tenemos varias personas de Puerto Rico, tenemos gente de Dorado, de Vega Alta, de Caguas, tenemos compañeros de Ecuador, de Dorado, Vega Alta, ya los mencioné, así que gracias a todos por estar aquí. Te tengo una pregunta, Néstor. Nos hacen una pregunta desde Ecuador. ¿Cuántos equipos puedo formar con mi cuenta en Teams? Eso fue cuando estabas hablando de la parte de los Teams. Nos formularon esta pregunta. Entiendo que no hay límite de la capacidad de equipos y quizás a ver si estás por ahí me corriges si me equivoco. Sí hay límites de almacenaje. Cada equipo crea un site de SharePoint y dentro de SharePoint si hay unos límites de almacenaje son bastante altos. Por lo general estamos hablando de 25 terabytes compartidos entre todos mis sites de SharePoint. Pero podemos entrar un poquitito más ahí en los detalles porque dependiendo de su ambiente puede que pueda adquirir espacio adicional para quizás jugar un poquitito con esas limitaciones. Del número de equipos entiendo que no hay limitación. Otra vez, Javier, si me equivoco, con gusto me corriges por ahí. Muy bien, tenemos una próxima pregunta. ¿Cómo activo o configuro el background de Teams? Cuando estabas hablando de la parte de empañar el background o cambiar a los backgrounds customizados.
Perfecto. En Teams, déjenme subir por aquí la reunión del evento que estamos viendo ahora mismo. Tengo este botoncito de More Actions, estos 3 puntitos, y si va ahí a más acciones, More Actions, va a haber el botoncito que habla de Show Background Effects. Y entonces ahí puedes escoger si quieres sencillamente empañar el trasfondo o si quiero utilizar alguno de los otros trasfondos que tenemos, ¿no? Y puede entonces aplicarlo. En este caso yo me voy a quedar con sencillamente el empañado, pero ahí puedes jugar con todos los que están. De hecho, hay maneras de cargar yo también backgrounds personalizables, así que podemos jugar un poquitito con eso. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la conexión mínima que se debe tener para una buena experiencia durante una videoconferencia? Download, upload. En términos de ancho de banda, se refiere a la pregunta. Eso es una excelente pregunta y una que francamente ahora mismo no le sé contestar. Yo podría decir, pero voy a hacer un paréntesis a esta pregunta, y es que esto es totalmente subjetivo y en base a mi experiencia. No sé lo que dice la documentación de Microsoft. Luego le podemos compartir lo que dice la documentación de Microsoft. Pero yo he visto que por lo general, si estamos hablando de una llamada de solo audio, con quizás algunos 10 down, 5 de up, hablando de megabits, estamos bien. Si estamos hablando de video, pues yo hablaría quizás ya por lo menos de 15, 20 megabits down, 10 megabits up. Ojo que todo esto puede tener muchos aspectos que afecten. Si hay muchos usuarios en mi oficina o en mi casa, si mi router tiene diseñado cositas como Quality of Service para darle prioridad al tráfico de Teams sobre quizás la película en Netflix que está viendo mi hijo. O sea, hay muchos agravantes en este tema. Pero eso sería un ballpark quizás que le podría compartir. Luego quizás podríamos compartir un poquitito más de lo que dice específicamente la documentación de Microsoft, o si le interesa hacer una evaluación más específica de su caso, de su ambiente, del tráfico que haya en su red y cómo podemos entonces maximizar la calidad de las conferencias de Teams. Muy bien, muchas gracias. Próxima pregunta. Tenemos problemas de consumo de recursos de la máquina por Teams. ¿Qué hacer para mejorar? Ok, ese es un tema interesante. Microsoft está continuamente optimizando Teams, está continuamente tratando de mejorar los recursos que consume. Actualmente, y para no quizás inventar, vamos a ver exactamente cuánto está consumiendo en mi máquina. Yo tengo ahora mismo Teams utilizando como 1 GB de memoria más o menos. Claro, yo estoy compartiendo, tengo contenido que estoy compartiendo en pantalla, eso puede bajar si lo que estoy haciendo quizás es video solamente. Microsoft mismo, según vaya actualizando la aplicación, va a ir mejorando el consumo de recursos. Sí les menciono y contacto, pero con franqueza de expresión, una computadora de trabajo en el 2020 no debe tener menos de quizás un i3 o i5 y 8 GB de RAM. Con lo cual, si solamente estoy utilizando Teams, o quizás Teams y algunas aplicaciones de escritorio, debe ser más que suficiente. Ojo, que si mis aplicaciones de Line of Business, las aplicaciones con las que trabajo también son pesadas, pues ese número debe subir. Así que mi respuesta sería combinada. Por una parte, Microsoft debe continuar optimizando la aplicación, además de que yo puedo quizás escoger habilitar o deshabilitar funciones para mejorar el consumo de recursos. Pero por otra, al yo escoger los equipos que voy a tener dentro de mi organización, es importante que escoja las especificaciones correctas. En una vida anterior, en una empresa en la que trabajaba antes, había alguien que decía que lo barato sale caro. Y es muy cierto en lo que tiene que ver con recursos de equipos. Ups, creo que mi luz está flaqueando. No sé si me fui o si estoy aquí todavía, Juan Carlos. Te tenemos todavía, te tenemos. Muy Super, bien. okay. Tenemos varias preguntas todavía, así que voy a tratar de ir por encima de ellas rapidito, porque no quiero que se nos quede ninguna, todas están muy interesantes. Tenemos una pregunta
Tienen talleres para poder aprender más en detalle a utilizar la plataforma. Antes de que abunde, al final de esta presentación vamos a estar rifando un certificado de regalo de una consulta de 60 minutos, así que por esa misma línea quiero que se queden hasta el final para que puedan aprovecharse de este beneficio. ¿Qué nos puedes hablar de los talleres que ofrecemos? Este cliente específicamente es del área de educación, así que ¿qué talleres tenemos para aprender a utilizar la plataforma en el área de educación? Nuestro compañero Javier Nevares tiene un taller completo de Teams para educación. De hecho, parte de las fotos que yo hice aquí son de su slideshow. Es un taller excelente de varias horitas y les ayuda a utilizarlo desde crear la clase hasta crear asignaturas, hasta crear exámenes, todas las herramientas. Excelente. Javier nos contestó la pregunta de la cantidad de usuarios que podían crear y de cuántos teams. Nos indica que son 250 por usuario y 1000 por organización, así que va a tono con tu contestación de que hay capacidad suficiente. Pocas empresas pudieran tener 1000 canales y si los tienen es que no se está haciendo uso eficiente de la herramienta, que es uno también de los errores que cometemos. Y en la parte del ancho de banda, Javier nos comenta que mínimo se recomienda 1.5 megas para transmitir video. Eso va a la par también con lo que mencionaste, de que si no se está hablando, pues se recomienda apagar la cámara también. Y esos números yo les llamaría conservadores. Exacto. Te tengo otra pregunta. ¿Cómo agrego a un externo a mi equipo que no tenga cuenta empresarial? Ok, esa pregunta está interesante. Por una parte, tenemos que habilitar el acceso externo. No sé realmente si podamos, oye, esa me cogieron, si pueden invitar a alguien que no tenga cuenta empresarial. Sé que puedo invitarlos a grupos de Office 365. ¿Podría invitarlos también a Teams? Javier, quizás nos puedas apoyar un poquitito con esa respuesta. Y damos unos minutitos en lo que Javier nos contesta. Volvemos a esta. O sea, volvemos a esta pregunta luego, quizás. Excelente. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo puedo, al estar realizando una presentación de video en mi equipo, escuchar el audio del mismo? Oka, ¿quiere usted escucharlo o quiere que las personas que están viendo la presentación escuchen el audio? Entiendo que obviamente usted en su máquina lo va a escuchar. Si quiere compartir el audio con las personas que lo están viendo, me parece que por defecto eso debe estar activo. Sí, me parece que por defecto al compartir la pantalla debería escucharse o compartirse también el audio de lo que está compartiendo. Pero si estuviese confrontando un problema en algún caso particular, denos un toquecito y vamos a investigarlo. Con gusto le echamos un vistazo a la circunstancia específica suya. Perfecto, gracias. Esta próxima pregunta es muy buena y muy importante. ¿Podría hacer una demostración de cómo trabajar un archivo simultáneamente por 2 o más personas? Claro que sí. Una vez yo comparto un archivo por Teams, y vamos a hacerlo aquí rapidito, Juan Carlos, ¿podrías abrir un Excel que te voy a compartir? Muy bien. Vamos a buscar algo aquí rapidito que podamos utilizar. Ajá, ya sé uno que podemos tocar. Lo voy a compartir por estrategias de ventas. Una vez comparto el archivo, ese archivo yo puedo escoger trabajarlo dentro de Teams. Disculpe, me puedo escoger abrirlo online o puedo escoger abrirlo en mi aplicación de escritorio. Yo prefiero abrirlo en mi aplicación de escritorio. Al final del día es una experiencia un poco mejor. Y automáticamente puede estar aquí. Juan Carlos, puedes moverte a la pestaña que dice V2. Y quizás tocar cualquier celda cerca de la A, no sé. Una vez yo esté aquí, me va a enviar una notificación diciéndome que Juan Carlos está en el documento. Y dependiendo de dónde Juan Carlos esté editando, hasta puedo ver en tiempo real el contenido que él está tocando. Es una demostración cortita. Ahí está Juan Carlos en la celda B4. Ahora en la B3 y está cambiando cositas. Súper. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muy bien, excelente. Vamos a continuar acá con la próxima pregunta. Ya contestamos la pregunta de compartir la pantalla. ¿Cómo se puede configurar los workflows que mencionaste antes? Ahí estamos hablando de múltiples herramientas. Estamos hablando de Teams integrado con quizás un Form o integrado con un Power Apps o con Power Automate, con Approvals. Todo va a depender de cuál va a ser el flujo de trabajo que usted tenga, cuál va a ser el flujo de trabajo que tenga, qué piezas vamos a necesitar para digitalizarlo y cómo integrar esas piezas en Teams. La respuesta es que depende, pero a grandes rasgos es utilizando las otras herramientas de flujo de trabajo que nos provee Office 365. Esta próxima pregunta es una muy popular. Durante un meeting, ¿se puede tener más de 4 pantallas a la vez? 4 videos. Microsoft está empezando ahora, poco a poco, a añadir más participantes en la pantalla. Entiendo que lo más que permiten ahora mismo es 5x5 y eso está saliendo poco a poco. Yo, por ejemplo, aún no lo tengo. La realidad es que al momento no hay una manera de hacer, por ejemplo, lo que hacen en Zoom, donde si tienes una pantalla enorme puedes tener hasta 50x50. Pero Microsoft está trabajando sobre eso y debe venir pronto. Excelente. Próxima pregunta. ¿Qué tanto se sincroniza Teams a aplicaciones de CRM como Odoo? Va a depender de la aplicación de CRM y los conectores que estén disponibles. Por ejemplo, con el CRM de Microsoft, Dynamics 365, la integración es completa y total. Con Salesforce hay muchas integraciones también. Con Odoo en particular, no sé. Tendría que investigar las integraciones que existan. Pero en el peor de los casos, que no exista nada, Teams tiene muchísimos recursos de desarrollo. O sea que si es un recurso de negocio o un requisito de negocio muy importante, se podría buscar desarrollar la integración. Excelente, muy bien. Próxima pregunta. No tiene que tener cuenta empresarial, solo activar externa lo que es ASEX. Es Javier confirmando la información que estábamos ahorita, que teníamos que regresar a la pregunta. Lo invitamos como cualquier otro entonces. Una vez esté activo el Guest Access, se invita a la persona al equipo o se añade como contacto para tenerlo a través quizás del chat. Perfecto. Acá tenemos una pregunta del área de educación que va atada quizás ahora a lo que acabamos de comentar de trabajar simultáneamente en documentos. ¿Puedo crear una clase y poder ver las pantallas de los participantes y así ver si los ejercicios que están realizando están bien? Bueno, entiendo que podríamos decirle al participante que comparta su pantalla, pero usted no puede escoger ver la pantalla. El estudiante tiene que escoger compartirla y solo podría hacer una a la vez. También usted podría compartir su propia pantalla y demostrar cómo se hace el ejercicio. Pero pues tendría que ser 1 a 1 con los estudiantes y el estudiante es quien escoge compartir su pantalla. Perfecto, gracias. Javier nos comenta sobre el audio y cómo compartirlo de un video, por ejemplo, al hacer share, hay un checkmark en la parte superior para activar compartir el audio. O sea que es una opción que puede habilitar el usuario. Muchas gracias, Javier. Para contexto, yo soy del departamento de ventas, Javier es de nuestro departamento técnico, así que por eso nos apoya mucho en estas preguntitas. Perfecto. Próxima pregunta. Dentro de un canal, ¿cómo se puede compartir documentos y cartapacios que ya se comparten en OneDrive? Bueno, puede, como me vio hacer en unos momentitos, escoger compartir el documento de OneDrive. Ojo, que si lo pone en un canal, no va a ser el mismo documento que tenía en su OneDrive. Él va a crear una copia de ese documento y lo va a tirar a SharePoint. Por eso es bien importante decidir dónde quiere que su archivo viva. Y si su archivo es uno que frecuentemente van a compartir muchas personas, por lo general es mejor que viva en SharePoint. Mientras que si por lo general quien lo va a tocar es usted, pues por lo general es mejor que viva en OneDrive. Si quiere que se quede en OneDrive, compártalo en un chat 1 a 1. Eso lo deja en su OneDrive y le hace share a los otros participantes. Si quiere que viva en SharePoint, compártalo en un Teams. Muy bien, excelente. Ya estamos cortos de tiempo, así que agradezco todas las preguntas que han sido formuladas. Hay unas cuantas más que se han quedado, que nos vamos a quedar con la información y tratar de responderlas una a una a las personas. No queremos dar por terminado sin antes dejarles saber dónde pueden ustedes adquirir todos estos servicios y todos estos productos. Innova cuenta con una tienda, un portal, donde el cliente mismo puede ir, escoger los productos que quiera,
añadir los hard cards a su carrito y hacer un checkout y automáticamente estas licencias van a estar disponibles. Contamos con unos trials también dentro de la página donde usted puede probar por 30 días una cantidad limitada de licencias y obviamente nos puede contactar para nosotros ayudarlos también en lo que es la parte de implementación, adopción y talleres de adiestramiento. Como les mencioné hace un rato, vamos a estar ofreciendo un certificado de regalo de una consulta de 60 minutos con nuestros expertos en Teams, como mencionamos, Javier Nevares, nuestro experto in-house en todo lo que es Modern Workplace, Collaboration y Azure. El certificado de regalo va a ser válido para los productos y servicios ofrecidos por Innova, es para la empresa, así que vamos a pedirles que compartan su correo electrónico, ya que hay varias personas que entraron por anónimo, que nos compartan su correo electrónico en el área de la caja de las preguntas para que puedan participar de este sorteo, de esta consulta. Más adelante vamos a estar entonces contactándolos y dejándoles saber quién es la persona agraciada. Pues Néstor, te cedo la palabra entonces para culminar. Cualquier detalle adicional. Perfecto. Una notita de aquellos que nos compartan su correo electrónico, lo que usted escribe en esa cajita de preguntas no es público, a menos que nosotros querramos que sea público. Así que no se preocupe, puede escribir ahí su correo electrónico, más nadie lo va a ver. Y el ganador, como comentaba Juan Carlos, se va a anunciar en un correo que se va a enviar luego con la grabación de esta sesión y algunos recursos adicionales. Siempre los estimulamos a que se mantengan conectados con nuestro equipo. Nuestro próximo webinar va a ser el 28 de mayo. Y esta vez vamos a hablar de mejores prácticas para cumplimiento de políticas, en aspectos de gobernancia, de cómo yo manejo mi información, de regulaciones que tiene mi empresa, mejores prácticas que puedo seguir en ese contexto. Y por último, pues queremos siempre compartirles nuestra información de contacto y agradecerles por estar acá con nosotros. Nos pueden conseguir en innovacorporation.com, en YouTube, Facebook o LinkedIn como Innova Solutions e Innova Solutions en español. Y pueden escribir también a sales@innovacorporation.com o ventas@innovacorporation.com y su mensaje, sea de la región que usted sea, se enruta al equipo correcto. No queda más que agradecerles por tenerlos aquí con nosotros estos minutitos. Sé que nos pasamos unos poquititos del tiempo, muchas preguntas muy buenas. Trataremos de contestar aquellas que no pudimos hacer ahora por correo electrónico y espero que tengan entonces una excelente tarde. Gracias a todos.